Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dan la más cordial bienvenida a la cuarta mesa redonda del ciclo de conferencias Los derechos políticos vistos desde las humanidades. Sean todas y todos bienvenidos. Preside en este acto la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. La doctora Marta Lamas, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Modera y comenta la doctora Yanin Otalora Malasis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. La doctora Marta Lamas es tecnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Antropología por la UNAM. Es profesora e investigadora de la Coordinación de Humanidades, actualmente adscrita al Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, al igual que del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es integrante del Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Económica, de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública, del Consejo Económico Social de la Ciudad de México y de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Yo les quiero plantear por qué es importante discutir sobre la paridad. Porque en este debate sobre la construcción de una sociedad democrática más justa, hace rato, muchas mujeres y bastantes hombres están preguntando cómo frenar la discriminación en función del sexo y lograr una igualdad sociopolítica, económica entre mujeres y hombres. Y a lo largo del tiempo, la anatomía de las mujeres, el que seamos distintas, el que nos embaracemos, gestemos, tengamos hijos y todo lo que se desprende de ahí, ha sido la justificación de la subordinación sociopolítica. Y si bien la diferencia biológica, en concreto esta fisiología reproductiva de las que le hablo, condujo hace siglos a la división sexual del trabajo, pues hoy en día, siglo XXI, mandando naves espaciales a Marte, con el desarrollo científico, tecnológico que tenemos, pues es evidente que hemos rebasado los seres humanos muchas de nuestras determinaciones corporales. Por ello, ya no es válido alegar que la diferencia anatómica entre mujeres y hombres es la causa de la desigualdad social. Sin embargo, hay algo que nos atora, que nos dificulta comprender que la desigualdad es resultado de procesos sociales, en concreto de la forma en que hemos ido a lo largo de los siglos adjudicando simbólicamente características, papeles y espacios en función de la sexuación, ¿no? Y este proceso de ir definiendo lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, que es una conceptualización diferenciada, hoy se denomina género, e implica un complejo proceso por el cual los seres humanos en cada cultura han ido atribuyendo características distintivas en función de tienes cuerpo de macho, tienes cuerpo de hembra. Y no obstante, ya hay mucha investigación respecto a que la biología no es lo determinante en estas funciones sociales. Sin embargo, el reclamo igualitario se sigue topando con la creencia de que es esta materialidad biológica del cuerpo lo que establece la desigualdad sociopolítica. Por eso creo que es importante preguntarnos qué es la diferencia sexual. ¿Es una determinación biológica nada más? ¿O es una vivencia de los seres humanos que la tenemos en nuestro psiquismo, pero que está filtrada, teñida, condicionada, estructurada también por las representaciones sociales que nos rodean y que de alguna manera, a la hora que las incorporamos en términos imaginarios, hacen que nos vayamos a sentir mujeres u hombres? Y esta vivencia que se expresa en lo que llamamos el sistema simbólico, ¿verdad?, lo hace en un momento histórico determinado. Entonces, la sexuación no es una convención
así como las reglas de las que habla Mónica, ¿no? De que ahora nosotros, las personas con pelo chino pueden entrar, pero las personas con pelo lacio se quedan afuera. Y tampoco es una institución, sino que es un fenómeno fuera de la voluntad humana. Y el hecho de que la diferencia sexual o la sexuación, yo prefiero hablar de sexuación para que se entienda más lo biológico, ¿no? El hecho de que no sea una forma social inventada o producida por la cultura no significa en absoluto que los cuerpos de los seres humanos escapen a la inscripción social del momento histórico en que viven o de la cultura en la que pertenecen. Al contrario, siempre, en todas partes, en todos los momentos, esta diferencia ha sido simbolizada y ha producido esto que llamamos género, lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres. Por eso hay que comprender este estatuto fundante que tiene la sexuación, al mismo tiempo que hay que considerar al género, eso sí, como un conjunto de prácticas y de discursos que han ido variando históricamente. Las ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres de nuestros abuelitos y abuelitas no son las mismas que las de los chavos que están ahorita en el CCH, ¿no? Ni de las nuestras. Yo creo que la interrogante fundamental en la discusión sobre la paridad es ¿en qué son realmente diferentes el hombre y la mujer? Y esta interrogación hoy se explora desde una formulación que plantea que tenemos una idéntica condición humana pero en anatomías distintas. O sea, somos iguales como seres humanos pero diferentes como sexos. Y en la medida en que el conocimiento ha avanzado, se ha ido pasando lentamente de esta concepción de las mujeres como seres de segunda, seres más emocionales, seres vulnerables, a una de sujetos con iguales derechos que los hombres. Todas las prohibiciones a que las mujeres entraran a la universidad, votaran o gobernaran, se basaban en argumentos biologistas que hoy ya han sido ampliamente descartados. Y estas creencias sobre lo propio de cada sexo definen a mujeres y a hombres como dueños de características esenciales y al hacerlo limitan las opciones vitales y el desempeño. En cambio, con este proceso, que es un proceso de investigación y de reflexión para ir esclareciendo cómo es que se construyen estas ideas, cómo se construye el género y cómo podemos ir entendiendo que un dato real, la sexuación, ¿no?, es simbolizado y a su vez produce estos comportamientos que pensamos que son naturales y que lo que hacen es instaurar estereotipos sobre qué es ser mujer y ser hombre. Yo creo que a la hora que empieza el proceso de esclarecimiento es que se abren las puertas, se abren los límites de la libertad, ¿no?, de poder ciertas hembras biológicas acceder a trabajos masculinos o ciertos machos biológicos a ciertas tareas femeninas sin que eso implique que no son hombres o que no son mujeres. En la difícil construcción del orden democrático que hemos tenido en nuestro país, las luchas sociales se han ido desmontando poco a poco prácticas que discriminaban y marginaban a las personas. Pese a ello, las democracias han tardado mucho en abordar la desigualdad sociopolítica entre los sexos, que en realidad es la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres. Que los varones detenten hoy en día el poder no se debe a que tengan mejores capacidades mentales, sino se debe a un proceso histórico resultado de esta división sexual del trabajo, que hoy ya está rebasada, porque vemos en la realidad que muchísimas mujeres ya realizan un sinfín de labores masculinas. Y por eso el planteamiento de la paridad dice que hoy, en pleno siglo XXI, es necesaria una mejor repartición de las actividades humanas con sus derechos y obligaciones concomitantes, y esto apunta precisamente la paridad.
Paridad es el término con el que se nombra la participación numéricamente equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos relevantes de la toma de decisión. Yo siempre que había oído paridad decía la paridad del peso y el dólar, ¿no? Pero no, paridad es 50% de mujeres, 50% hombres, ¿no? Y la paridad se comprende principalmente en relación al ejercicio del poder. Y dentro del ejercicio del poder, básicamente con respecto a la representación política. En todo el mundo, las mujeres están poco representadas, subrepresentadas o infrarrepresentadas en las élites de las instituciones, tanto de las instituciones políticas y gubernamentales como en las financieras y empresariales, por no hablar de las religiosas. Imagínense el Vaticano, si necesita paridad. Tal subrepresentación femenina en los espacios del poder no se debe a la falta de capacidad o de preparación de las mujeres, ni a la inexistencia de mujeres dispuestas a dirigir, sino a lo que Bourdieu llama hábitos, estas costumbres, usos y costumbres milenarios, ¿no? Y como el poder político trabaja para asegurar su sostenimiento, pues esta autoridad patriarcal, económicamente, políticamente, militarmente y eclesiásticamente, los cuatro poderes son básicamente masculinos, pues se ha venido reproduciendo desde hace siglos. Y tal como están las cosas, difícilmente los varones cuestionarán el arreglo social vigente, claro, hay casos atípicos, pero en general, por lo cual, para transformar estas instituciones desde donde se engendra la desigualdad, es necesario incluir a más mujeres. Y con la paridad se ha pretendido justamente desencadenar una transformación en el sistema de gobierno y del orden normativo para un cambio de dirección, de sentido en la toma de decisiones. Se espera que las mujeres lleven sus preocupaciones, sus necesidades al diseño de las políticas públicas y de los presupuestos, y se anhela al introducir una perspectiva igualitaria que no solo cambien los criterios de definición de dichas políticas y presupuestos, sino que la jerarquía patriarcal empiece a ser considerada un privilegio injusto. A mí me contaban que en la primera visita que hizo el presidente Peña Nieto a Obama en Estados Unidos y que llegó con un equipo solo de hombres, el equipo de los demócratas estaba alucinado, que ni siquiera existía esta idea de políticamente correcto llevar a una o dos mujeres, ¿no? Es decir, en un país donde la mitad somos mujeres y el equipo era un equipo solo de hombres. Y basta ver el periódico, las fotografías del Consejo Coordinador Empresarial, son solamente hombres del gabinete de seguridad, o sea, y todavía no tenemos en México esa cosa de que me falta una mujer en la foto, ¿no? Aunque a veces sea de adorno, pero de todas maneras. Bueno, el planteamiento de la paridad va a pretender algo muy sencillo y complejo a la vez: que se reconozca que existe la sexuación, o sea que la especie humana estamos divididos a la mitad, 50-50, 48-52, pero básicamente mitad y mitad en mujeres y hombres, y por lo tanto que los espacios de representación política y de toma de decisiones también se deben de repartir 50-50. Pero lo complejo es que esto no implica que las mujeres se vayan a convertir en portavoces exclusivas de las demandas femeninas o que los hombres de las masculinas. En este momento nadie piensa que los hombres que están en la Cámara de Diputados solo van a discutir cuestiones de los hombres. Si se les concede la capacidad de discutir cuestiones de la sociedad, de hombres y de mujeres. Entonces, lo que pretende la paridad es que haya mitad hombres y mitad mujeres, pero que juntos deberán de tratar en conjunto todos los asuntos que afectan a la sociedad. Al existir un reflejo real de la composición humana, habrá una representación cabal y todos los temas y preocupaciones se expresarán. Ahora, en el mundo hay una crisis de representación democrática que estalla, y el caso
que yo estudio es el caso de Francia, primero que nada porque una historiadora norteamericana, Joan Scott, ha hecho un trabajo espectacular de seguimiento del proceso de la paridad. Hay un libro del Fondo de Cultura Económica sobre eso que se llama Parité, que es paridad en Francia, ¿no? Y ella lo que va a ver es cómo en Francia, y creo que es importante traer el caso, la población norafricana, los árabes, la comunidad homosexual y las feministas van a hacer una serie de cuestionamientos de que no hay una verdadera democracia puesto que ellos no están representados. Y esta Joan Scott va a registrar la manera en que todos los reclamos inciden, pero se va a concentrar en el proceso de las feministas. Y muestra cómo ellas plantean el objetivo como garantizar la presencia proporcionada de hombres y de mujeres en estos espacios donde se toman las decisiones políticas, el gobierno y el parlamento. Esta demanda fue muy criticada por la clase política, que consideraba que eso abriría una especie de caja de Pandora en relación a la representación de otros grupos sociales, ¿no? Pues si les damos representación a las mujeres, pues luego los gays y luego los musulmanes y luego así, ¿no? Y hubo que hacer todo un trabajo intelectual de explicar que la diferencia sexual es una diferencia de otro orden, por eso se la llama una diferencia fundante. Tú puedes dividir al mundo en la mitad de hombres y la mitad de mujeres. No puedes dividir al mundo con todas sus culturas en la mitad de musulmanes y la mitad de católicos, ni en la mitad de gays y la mitad de bugas, no. O sea, en cada sociedad, hombres y mujeres son mitad y mitad, en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los grupos. Tú no puedes dividir al mundo en la mitad de viejos y la mitad de jóvenes. La única diferencia fundante y distinta en que tú puedes agarrar cualquier grupo social y dividir es justamente la diferencia sexual. Por eso, ningún otro grupo social puede reclamar paridad. Solo se puede otorgar paridad a los dos sexos que constituyen la sociedad. Y por ello, la representación paritaria de las mujeres no implica un fraccionamiento categorial similar al que podría ser una cuota de indígenas, de homosexuales, de musulmanes, de lo que fuera. Entonces, este reclamo de paridad fue usado como un dispositivo discursivo para empezar a pensar en otro reparto del poder, y se sumó así a una larga batalla para que se tome conciencia de cómo la política ha ocultado la sexuación bajo la supuesta neutralidad de este término hombre con H mayúscula, ¿no? El hombre, el estudio del hombre, la antropología, el estudio del hombre, ¿no? Y eso, este hombre con H mayúscula subsume a las mujeres adentro. Y el debate sobre paridad va a llevar en Europa a revisar todo lo que son las metáforas que se usan en política sobre la visibilidad y la invisibilidad, y a distinguir entre lo que es una representación descriptiva. Queremos que la mitad del parlamento o la mitad del gobierno sean mujeres y la otra mitad hombres, a una representación sustantiva, que es a partir de los temas, de la visión política, de la postura ideológica. Y lo difícil de entender que pasó en Francia, y no se logró, ahorita les cuento, fue que el movimiento francés por la paridad desafió a la democracia representativa, porque dijo: hay que reconocer la diferencia sexual, pero para borrarla. O sea, hay que tener en la Cámara de Diputados mitad hombres y mujeres, y luego ya olvidarnos que son hombres y mujeres, son seres humanos que van a estar planteando los temas. Y esto pues era como medio difícil de entender, ¿no? En palabras de una de las líderes de esa lucha, de Françoise Gaspard, dice: nuestra batalla por la paridad se sitúa en una perspectiva distinta, la de una igualdad entre los sexos que no se basa ni en la glorificación de la diferencia ni en la negación de la diferencia, sino en el reconocimiento de ella para poderla eliminar cuando produce desigualdad. Fue dificilísimo el debate, no se entendió, digamos, lo que estaban planteando las paritarias, y al final
lo que quedó fue como una cuota del 50% para las mujeres. No se entendió el sentido fundamental de la paridad. Pero además, para estas paritarias dijeron algo bien importante que en México casi no hemos debatido, que para realmente tener paridad y asumir esta división de la sociedad de mitad y mitad, esto implica también reformular la relación entre el ámbito público y el privado. Y si queremos verdadera paridad en lo político, necesitamos paridad en la educación, con igualdad en el aprendizaje de niños y de niñas, y paridad también en la casa con la repartición del cuidado y de las tareas domésticas. Entonces, decir que la paridad, todos son palancas y todos son pequeñas reformas para ir abriendo este camino hacia la igualdad, pero no basta quedarte con el tema de la representación política si no estás al mismo tiempo haciendo medidas. Por eso es bien interesante el planteamiento que acaba de hacer Osorio Chong, que comentaba Marta Ferreira, de que hay que empezar a revisar desde los libros de primaria, porque ahí hay muchísimo trabajo que tenemos que reformular para que niños y niñas empiecen a crecer con otra idea de igualdad, ¿no? Entonces, la paridad no lo resuelve todo, evidentemente, es una medida justa, porque la sociedad está compuesta mitad y mitad, pero a lo único que lleva es a una más exacta representatividad de la nación. Pero ya en Europa se ha utilizado la paridad como un criterio para medir el nivel de democracia en una nación. En México, ya desde hace varios años, las mujeres de los partidos, las mujeres políticas, retomaron discursivamente este término de paridad en su acepción de 50-50, y fue el 10 de febrero del 2014, con la reforma del artículo 41, que se aborda oficialmente un aspecto de la paridad. En el inciso primero, relativo a las obligaciones de los partidos políticos, dice: los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos. También hacer accesible a estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio libre, universal, secreto y directo, y también incluir las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Y así, al considerar la paridad a esta repartición numéricamente equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas, nuestra Constitución la toma de nuevo como una cuota del 50% de mujeres. Digo, es un primer paso, y además en política siempre se necesita una especie de idealización para mover las subjetividades y lograr cambios. Por eso hablar de paridad tiene una utilidad estratégica en el discurso político, pero lo que no podemos decirnos con la finta de que la paridad es eso, es tener listas con 50% de mujeres y 50% de hombres. Si no tenemos paridad educativa, paridad en la casa, ¿no? Y paridad en los lugares de toma de decisiones. Yo me acordaba que en América Latina las feministas hace muchos años tenían un eslogan que era democracia en el país y en la casa, y de alguna manera apuntaba a eso, ¿no? Y a ver que si bien hay diferencias entre el ámbito público y el ámbito privado, las responsabilidades en el ámbito privado están excesivamente recargadas en las mujeres, ¿no? Entonces, el debate sobre ya con esto voy concluyendo, el debate sobre la paridad recupera este tema de la diferencia sexual, de la sexuación, de nuestras diferencias biológicas, como una preocupación intelectual central en nuestro tiempo. En la modernidad democrática es imprescindible desarrollar una comprensión distinta sobre la condición humana, apuntalada por información científica. La polémica sobre la diferencia entre los sexos y sobre la elaboración que hay de esa diferencia en el orden simbólico expresa la dificultad que tenemos para reconocer que la disparidad del lugar de las mujeres y de los hombres en la vida social
no se debe solo a lo que son biológicamente, sino básicamente al significado que sus actividades adquieren a través de interacciones sociales concretas. En la actualidad, la sexuación, más que una causa de la desigualdad, es una excusa. Es común hablar de la mujer o del hombre y dejar de lado que su existencia social depende fundamentalmente de procesos de estructuración psíquica, de condiciones sociales, de tradiciones culturales, de usos y costumbres. Y al entender que mujeres y hombres no somos un reflejo de una realidad natural, sino que somos un producto de una realidad construida, podemos empezar a visibilizar a los seres humanos como el resultado de una síntesis en la que participa la biología, indudablemente, el psiquismo, la cultura y la historia. ¿Cambiará la política con la paridad? Esa pregunta es casi lo mismo que preguntar si cambiarán las mujeres y los hombres. Por lo pronto ya está cambiando el debate teórico sobre la representación y tal vez cambiará la idea de que la igualdad se consigue en lo público sin modificar lo privado. El lema del feminismo de lo personal es político cada vez cobra más importancia. Y si se logra que el mundo de la política se parezca más al mundo de la vida cotidiana, a ese mundo donde estamos más mezclados hombres y mujeres, pues eso ya será ganancia. Hoy en día a mí todavía me produce estupor ver estas fotografías de las que les decía yo, de reuniones políticas donde el 100% o el 95% son varones. Y aunque la entrada de las mujeres en esos espacios no es garantía de que cambie totalmente la política, sí es garantía de que va a empezar a cambiar en algo. Ese matiz, aunque sutil, es importante y hay que apostar por ese cambio. La demanda de igualdad ciudadana en relación a la representación política, que ya se ha avanzado bastante con el tema de las cuotas, encuentra en la paridad su siguiente paso. La paridad no resuelve todas las desigualdades sociales, pero encarna la definición misma de una sociedad democrática más igualitaria. Pero hay que entender que la paridad no es un fin, es un medio. El fin es la igualdad sociopolítica y económica entre las mujeres y los hombres. Muchas gracias.